Bienvenidos a su segmento El Artista Típico a través del canal de YouTube de Radio Veraguas. Continuamos conociendo más personajes que aportan al folclore panameño. En esta ocasión me acompaña el amigo Densi Saldaña. Él es especialista en realizar poemas y cuentos. Densi, bienvenido a El Artista Típico. Muchísimas gracias, dándole gracias a Dios por esta bonita oportunidad, al padre Reginio, que me invitó a estar con usted en esta entrevista. Muy agradecido con ustedes. Cuénteme cómo empezó ese talento en usted de escribir décimas. Sí, todo inicia desde muy pequeño. Me di cuenta que mi papá en ese entonces trabajaba como profesor de español en Volcán Chiriquí, de donde soy originario. Y él tenía dentro de sus colecciones de libros y demás algunos poemas, algunas décimas escritas por él. Y uno de niño, sabe, travieso, y yo que había aprendido a leer, me interesé por esas cosas que él escribió. Después siempre uno tras los padres, viendo qué hacen, descubrí unos cassettes de décimas que tenía. Y los empecé a poner en la grabadora en ese entonces, y me empezó a gustar eso que escuchaba de los torrentes, lo de la décima. Eso se quedó como dentro de mí sin hacer ningún tipo de cosas, hasta que un día en la escuela piden un concurso de la semana del libro hacer algo, y yo hice un pequeñito poema ahí cortito, muy sencillo, y gané. Y entonces mi papá me empezó a dar ánimo con eso de la escritura, y más adelante me encuentro en la secundaria al profesor Basilio Famanía, también muy reconocido pues a nivel de la iglesia, una persona íntegra que ahora está en la ciudad de Panamá y trabaja con el hermano Roberto González. Y esto da, como quien dice, el granito de arena que falta en cuanto a métrica, estructura y todo lo demás. La curiosidad me llevó a eso y empecé a hacer mis primeros pininos con eso. Bien, entonces se ganó usted en la escuela el concurso de la semana del libro con un poema que usted mismo alusivo hizo, al libro, correcto. alusivo al libro. Entonces allí viene toda esa motivación, porque siempre es importante la motivación de quien nos ayuda a ir desarrollando eso que quizás ya tenemos, pero hay que siempre afianzarlo, y siempre y cuando recibimos la ayuda de alguien que ya nos tiene un poquito de más trayectoria en esa faceta. Es correcto. Y bueno, y también la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque Sí. Él es el que pone en nuestras mentes las ideas, la sabiduría para ir haciendo análisis y escribiendo en ese sentido. Ahora bien, cuando usted se sienta a escribir décimas, ¿en qué se inspira? ¿Tiene que alejarse de todo? ¿Cómo es esa preparación para escribir una décima o un poema o un libro? Porque sé que también tiene usted sus libros escritos, sus poemas, cuentos. Libros como tales a la luz pública no son proyectos que están a medio terminar. El proceso de inspiración es un proceso real. Ocurre a veces de manera inesperada, a veces se suscita cuando hay eventos naturales o momentos específicos o anécdotas o experiencias que le hacen un tipo de movimiento a uno en la mente o en el corazón, y uno hace notas. O a veces va uno manejando en el carro y se le ocurre una cuarteta que de la nada a veces le sale. Las vertientes de la inspiración de mis décimas son más enfocadas a temas de amor, a temas también relacionados con lo divino y a temas históricos. Esas son básicamente las tres vertientes. No se me da mucho para lo que se le llama en Panamá la chacotería. Me cuesta un poquito inspirarme en ese sentido, pero sí temas alusivos al Día de la Madre, temas al Día del Padre, o bajo la petición específica de algún cantor que la requiera. En el momento de la muerte del poeta Zacarías,
que nos llenó de luto a todo Panamá. Se dio un momento especial de inspiración que me nació pues componerle una décima que se llama Les hablo de Zacarías y que fue grabada justamente aquí en este estudio y cantada por el señor Salomón Moreno y por el señor Moyo Cisneros, dos artistas pues que son lumbreras y son leyendas de nuestro país y esto así son los momentos en que se da la inspiración y las cosas en las que me inspiro para escribir. Aparte de escribir, pues, en momentos que usted dice, bueno, le llegan historias, le llegan anécdotas a su mente o a su corazón, ¿qué recomienda usted para alguien que dice, mira que yo siento como que tengo el llamado para escribir, pero no sé cómo hacer? Entre más nutrido esté el compositor de libros clásicos, de poetas clásicos, Pablo Neruda o qué sé yo, libros clásicos como el Don Quijote, leer a Cervantes, leer la literatura del siglo de oro de España, definitivamente tiene influencia porque justamente en ese siglo de oro nace la décima con Calderón de la Barca, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, y uno se ubica en el contexto aquel y se viene navegando por la historia y se da cuenta de cómo llegó la décima al continente americano, a nuestro país, cómo la heredamos. Nos da el sentido de pertenencia, de que lo que heredamos definitivamente es una joya preciosa, que fue dada, es una dádiva de Dios, pienso yo, al campesino nuestro, que fue el primero que la heredó, el que la hizo suya, el que la empezó a moldear, a ponerle torrentes, a cantarla, y eso era mucha cultura en ese tiempo, en el siglo de oro. Sin embargo, ahora como que se revirtió y ahora es cultura para el más pobre, pero quizás la persona pudiente no lo ve como un tesoro en esta época actual. Y sí, es un tesoro y que se debe preservar y que necesita el apoyo de todos para que se mantenga viva esa esencia de la décima. Primer artista al que usted le compuso una décima y le entregó una décima y se la cantó toda en un escenario. Por lo general son para estudios o también para tardes de cantadera. Bueno, se da un proceso interesante. Yo, desde que le dejé la historia con el profesor Basilio, empecé a escribir, y tengo muchos bocetos de décimas escritos. Hasta la muerte del señor Zacarías, yo no había tenido la posibilidad de darle una décima a un cantante, o sea, estamos hablando de hace un año, a un cantante de trayectoria importante como el señor Salomón Moreno y el tigre Moyo Cisneros, y se da porque Dios mueve todo. Resulta que el hijo de Zacarías Marín, el compadre Isaac Marín, se hizo compadre mío, está casado con mi cuñada, y muere su papá, le damos el apoyo en todo. No tenía los pensamientos claros, un golpe fuerte para él, y le ayudamos a hacer varias cositas en eso, y él dice, bueno, me gustaría hacerle algo como que bonito, un homenaje. Confluyen las cosas, y él consigue el contacto de don Salomón Moreno. Entonces nos acercamos a él y le decimos, mire, tenemos esta humilde décima como un homenaje al poeta y nos gustaría que si usted quisiese pues la adoptase y la cante. Y él dice, sí, pero voy con don Moyo Cisneros porque era de 6 pies. Y esa se convierte en la primera décima que en realidad canta un cantor de trayectoria. Luego de eso se abre como automáticamente una página en mi vida y me empiezan a escribir entonces otros cantores. Y ya pues una décima completa la han cantado el mismo don Moyo, me pidió muchas más, don Moyo Cisneros, el Brujito del Pedregoso, don Aníbal Delgado, Raquelita, en fin, se han sumado varios.
Pero la interacción más importante en el año 2022 la tuve con Irving, el ganador de reto, eh, García. Irving García, yo le digo el compadre, don Irving García, esto desde mucho antes de entrar en lo del reto, se interesó por lo que escribía y él es el que le ha dado más uso a las creaciones de mi pluma. Él está estrenando todas las décimas que usted ya tenía por allí. Correcto. Preparadas. Algo muy interesante, en este caso para usted como compositor, cuando escribe una décima, la escribe pensando en un torrente que se puede hacer, en que se puede cantar, o simplemente usted hace la décima. En un principio, como que las escribía sin pensar quién las podría cantar, ¿verdad? Pero actualmente ya trato de ver torrentes específicos pensando más que nada en la voz del cantor. Hay vocablos, terminaciones en rima que se le dan mejor a un varón que a una dama. Y viceversa, hay unas que se le dan mejor a la dama que al varón. Tengo, por ejemplo, también a una cantante que está evolucionando, incursionando, se llama Angélica González. No sé si la ha escuchado. Sí. Ella, su seudónimo es La Voz Angelical y tiene una tesitura muy, pero muy amplia y le terminarían mejor todas esas rimas que son en palabras agudas. Entonces, a ella le hemos escrito también y ella hace uso de ese tipo de escritura, ¿verdad? Entonces, sí pienso en torrentes, porque, por ejemplo, a las damas se les dan muy bien un zapatero toletón, los torrentes altos, Gallina América y demás. Entonces, sí me ubico en ese contexto de lo que son los torrentes. Usted, por lo general, ya tiene las personas que van a cantarle sus décimas y que se las cantan completas. ¿Le respetan eso a usted como escritor de las décimas? Sí, es correcto. No hay queja de eso. También las trato de hacer sencillas para que las pueda entender tanto el público como también para el cantor, que le sea fácil ubicarse sin palabras rebuscadas, sin puestas a martillazos, que sean comprensibles pero que también den adorno al... Ya muchas personas critican el tema de que hay muchos pregones. ¿Cómo usted ve los pregones dentro de la décima? Yo la décima que yo escuchaba cuando le gurguceaba las cosas a mi papá era muy sin eso de los pregones, ¿verdad? Y como que evolucioné queriendo la décima tal como era en un principio, sin muchos pregones, pero no los tiempos cambian, todo evoluciona y quiera sea o no van a haber cambios y los pregones yo pienso que calan en el tipo de receptor actual, porque estamos ubicados en la música, las tendencias de música y demás. Yo pienso que está bien siempre y cuando sean balanceados, que no se extiendan mucho, que no tomen tanto tiempo, porque también todo es un equilibrio y eso a veces desvirtúa el que se le dé el seguimiento al tema que están proponiendo los propios cantores. En este caso tiene su profesión para la que se preparó para trabajar y la otra que quizás puede ser como un aporte al folclore, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, yo estoy en el Jesús Nazareno de Atalaya, como usted bien lo indica. Yo soy un testimonio vivo de los milagros de Dios en la vida de los seres. Vengo de una familia muy humilde, muy luchadora, pero de muy pocos recursos. Fui al Colegio San Benito, que tiene vocación agrícola en Volcán Chiriquí. Luego de terminar ahí, tenía la decisión de ir a Lina, en Divisa o al Nazareno. Dios me manda, como quien dice, por el camino del Nazareno. Luego, estando en el Nazareno, viene el ¿qué haré? Y resulta que viene una universidad reclutando desde Costa Rica gente por Centroamérica y Dios pone en su mano y soy seleccionado de 2 becas que estaban disponibles para eso, una carrera completa. Entonces terminé mi carrera de agronomía en Costa Rica, regreso, trabajo un tiempo allá mismo en mi pueblo natal, en el área Cerro Punta, y cuando estaba en Nazareno, en el último año,
conozco una muchacha excepcional de Atalaya. Y fuimos por un breve momento antes de retirarme hacia Costa Rica, conociéndonos, siendo novios, y me fui con la esperanza de al regresar poder reencontrarla, y estaba ahí para esperar. Y nos casamos, formamos una familia, empecé a trabajar, y luego de que empiezo a trabajar se da otra oportunidad entonces para salir a hacer un posgrado en Nueva Jersey, que tenía que ver con las gramas deportivas, campos de golf, estadios de béisbol y demás. Y todas estas cosas yo no las busqué, no las pedí, pero siento que Dios mismo es el que me ha ido dando Las las directrices. directrices o las oportunidades mismo que ha ido abriendo las puertas, y soy muy agradecido con Dios por eso, y siempre que puedo doy ese testimonio de que Dios nos respalda y es real, y vive con nosotros, y siento que Él me dio ese talento porque todo proviene de Él, de escribir para poder llevar algún tipo de mensaje. Y en lo personal trato de que todas mis décimas lleven un mensaje donde se mencione siempre a Dios, o algún tipo de mensaje que sea opuesto a lo que se escuchan actualmente en la sociedad. ¿Verdad? Que sean más positivos. Hay muchas semillitas que se siembran de manera subliminal con canciones y demás que quizás no edifican a la sociedad. Y trato de hacer uso de eso para agradar al Señor, y dar un pequeño granito de arena al folclore y a la sociedad, al país. Ahora bien, su composición es específicamente para décimas. Por ahora no ha pensado en temas musicales, así para Lo de artistas de temas música típica. musicales no se me ha dado. Sin embargo, las letras pueden ser adaptadas. Lo que pasa con la composición musical es que hay que pensar también en cómo impactaría con la música. Eso está a un nivel un poquito diferente. Yo no le hablé sobre los cuentos que me preguntó específicamente. Los cuentos, debo tener una pequeña colección de aproximadamente unos 18 o 20. Son cuentos cortos y uno los escribe. ¿Para niños o para todo tipo de Bueno, personas? hay algunos que están más enfocados a los niños. Fíjese que yo los empecé a escribir desde que estaba en secundaria, pensando en mis hijos. Uh-huh. Y ahora se los enseño a los primeros a mis hijas. Tengo 2 hijas. Y sin embargo, están allí en los cuadernos, en los bocetos, y falta dar ese paso de concluir la obra y ir a una editorial y decirle, me gustaría que los evalúen y producir algo. Uh-huh. Con mi colección de décimas también quisiera hacer como una especie de selección especial. El antes y el después de lo que usted me preguntó en la décima, con lo que le expliqué del poeta Zacarías, también Uh-huh. toma un rumbo importante en el nivel de conocimiento y de calidad de lo escrito, porque conozco al maestro Valerio González. Valerio González, Mi muy padrino, conocido, sí. es su padrino. Valerio González debe estar en el top 10 de los eruditos de la escritura de la décima aquí en Panamá. Es un maestro excepcional y es un purista de la décima. La décima que yo escribía, en cierto sentido estaba bien hecha, pero le faltaban todavía detalles, que los logré pulir gracias al maestro Valerio, quien tiene un grupo, se le llama Élite de Compositores de Panamá, un grupo de chat que se llama Entre Amigos y Espinelas. Saludos a todos los amigos de Entre Amigos y Espinelas, a los colegas, y en ese grupo se hace ejercicio diario. Todos los días se debe escribir una estrofa, pero hecha como Dios manda. Con eso es como si fuera la oración del día. Correcto. Ustedes. Con eso el maestro Valerio persigue que la décima panameña alcance un nivel importante a nivel latinoamericano. Fíjese que él nos explicaba que somos el país quizás con más torrentes a nivel musical. Para cantar la décima somos, como que dice, el número 1, quizás a nivel del mundo. Tenemos casi 30 torrentes, la manera de cantarlos, tenemos saloma, hay mucha riqueza.
Pero a nivel de la construcción de la décima, lo que se llama la riqueza lírica, nos falta mucho. Cuando no es por medirse, pero cuando nos comparamos con otros países como Cuba, como España y otros países latinoamericanos, tienen un nivel de cultura en la décima, en la espinela, que los hace construirla con una riqueza poética superior. Quizás la de nosotros un poquito plana. Y muy... el uso del diccionario para crearla es más limitado. Entonces eso la hace que no luzca cuando sale internacionalmente. Y el maestro Valerio, a quien le debemos mucho, nos ha enseñado todo eso. ¿Algún escrito que nos pueda compartir, así recitado, normal? Recitado. Esta se llama En el fondo de un poema, el título. Uh-huh. En el fondo de un poema. En el fondo de un poema. En el fondo de un poema se llama esta, se la voy a compartir. Son 4 estrofas. Estas son de las vertientes de las décimas de amor. Dice así. Vine a visitarte, flor, te contemplé al natural, sin pinturas, sin labial, sin maquillar tu fulgor. Sentí tu frágil olor, auténtico sin reemplazo, y tu sonrisa fue un trazo del boceto de tu gracia. Vi tu rostro sin falacia y quise darte un abrazo. Vi tu divina elegancia, tu color original. Vi tu magia sin ritual trascender en la distancia. Femenil exuberancia, sin tendencias de la moda. Flor sin mácula, sin poda, mirarte causa placer. No me pude contener y quise hacerte una oda. Nada en ti se ve postizo, es inédito tu encanto, y lo etéreo de tu canto es un poderoso hechizo. Flor de inusual pasadizo, al anhelo de un fonema, me sobrepuse al dilema de sintetizar romance, vertí suspiros en trance en el fondo de un poema. Flor de únicos diseños, tengo efímeros antojos, solo te tocan mis ojos, solo te besan mis sueños. Son en vano mis empeños, eres solo una ilusión. Eres imaginación, tú, vedada fantasía, despertaste la poesía dormida en mi corazón. Ese es uno de los poemas más recientes, de hecho es el primero del 2023. Sí, bueno, estamos estrenándolo aquí. Se la dimos al compadre Irving García, así que si Dios permite, por ahí pronto la escucharán entonces. Escucharemos en el torrente. Que le decía, me gustaba Gallino América para este tipo de décima. ¿Cómo nació esa décima que nos acaba de compartir? Bien, ¿cómo entonces nació la décima que nos acaba de compartir? Una bonita, interesante historia. Como le decía, la inspiración a veces viene en momentos así inesperados. Era el día 2 de enero y estábamos en casa temprano en la mañanita. Mi esposa tiene una colección de papos. Ella va y las custodia y a veces dice, ay, mira, este botón va a nacer pronto, ya en el otro día va a estar floreado. Y les da cariño. Les da mucho cariño. Y en la mañana había una recién como brotado la flor y se le acerca un colibrí. Entonces el colibrí intenta de varias formas como obtener el néctar de ese papo y la va como rodeando y pareciera como que la abrazara. Entonces ahí nace la inspiración de esta décima. Dice, vine a visitarte, flor. El que vino, estoy usando la figura de la personificación, una figura retórica que básicamente el ser humano lo toma la posición una cosa, un animal. Entonces el visitaflor le corresponde a alguien del género masculino y la flor del género femenino. Entonces lo interesante es que él la rodea y es como si la estuviese viendo su belleza natural, como quien dice, hoy me sorprendiste con tu belleza, hoy te descubrí al natural, tal como eres.
Y quiero enlazar un poquito la idea con que a nosotros, los del género masculino, nos encanta ver a una dama en su faceta natural, cuando aún no tiene maquillaje, cuando no tiene labial. Y el colibrí hace el resumen de todo lo bonito que ve en esa flor, pero al final, cuando ya se va, después de haber estado ahí visitándola por diferentes lugares y no sin llevarse su néctar, le dice: tengo efímeros antojos, solo te tocan mis ojos, solo te besan mis sueños. Es una figura retórica que se llama sinestesia. Los ojos no tocan, ni los sueños tampoco besan, pero a través de la poesía, que es lo bonito, se puede hacer ese tipo de creaciones. Y lo del tema que se llama En el fondo de un poema, viene de que porque todo lo que describía ahí sobre la belleza natural de esa flor quedó vertido en el fondo de ese poema. Y de eso se trata básicamente esta creación, esta décima, que está en las manos del compadre Irving García. Excelente, entonces vamos a estar pendientes. Él también ha de estar en la entrevista aquí en El Artista Atípico el próximo jueves y vamos a compartir con él este espacio, una breve conversación con él de su trayectoria. Bien, entonces agradezco su tiempo en esta pequeña entrevista que hemos compartido con usted en el segmento El Artista Típico. Muchísimas gracias, Querube. Estoy muy agradecido. Nuevamente reitero el agradecimiento al padre Reginio, a Radio Veraguas, a usted por haberme citado y deseo de todo corazón que este programa siga trascendiendo, que sea de impacto positivo para muchas personas aquí en Panamá y que estamos anuentes en el futuro para volver con ustedes. Claro que sí, es necesario otra entrevista más adelante en El Artista Típico. Llegamos al final de esta entrevista para El Artista Típico con el amigo, escritor y poeta Dency Saldaña. Será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Que tengan buen día.